En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque arrancamos casi exactamente a las 19:01 aquí en la Ciudad Vieja, obviamente una Ciudad Vieja que se está vaciando por el inicio, el preludio del paro general. Amigos, espero que sepan que los trabajadores de Radio Difusión Nacional del Uruguay estamos en conflicto, por lo tanto estamos leyendo esta nota. En este momento hay un grupo de trabajadores a quienes se les adeuda hasta 3 meses de salarios debido al permanente retraso en la firma y renovación de los contratos. Exigimos al SECAN y al Ministerio de Educación y Cultura la firma urgente de los contratos, la resolución urgente del pago de todos los salarios adeudados y el pasaje de los padrones y rubros a la nueva unidad SECAN. Nos mantendremos en asamblea permanente y movilizados hasta la regularización de estas situaciones. Y nada más, amigos, arranca la máquina de pensar. Hoy vamos a dedicarle a la historia. Hoy vamos a hablar de la historia del Uruguay. Y bueno, hablar de la historia del Uruguay también es del presente y del futuro del Uruguay. Por eso le vamos a dar la bienvenida al historiador, al politólogo Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por venir, Gerardo. Yo sé que usted tiene una agenda muy apretada, como se dice vulgarmente, ¿no? Gerardo, estuviste en este proyecto como director de un proyecto que consiste en hacer un nuevo planteo, digamos, no sé si una puesta a punto de la historia del Uruguay, por parte de los últimos, avances de la historiografía y en un contexto, tratando de ponerlo en un contexto regional. Contanos un poco cómo es este proyecto. Son 3 tomos, yo tengo el primer tomo que va de 1808 a 1880. Así es un proyecto iberoamericano de historias nacionales, pero inscriptas en la región. El proyecto, la colección se llama América Latina en la Historia Contemporánea. Es impulsado por la Fundación Cultural de MAPFRE. De MAPFRE, sí. Y en este caso fue una asociación con la editorial Planeta. ¿De qué se trata? Se trata de reunir desde una lógica de pluralismo generacional y de enfoques también, y de enfoques. Arranca Ana Frega diciendo que ya con el Uruguay hay 2 enfoques pero diametralmente opuestos. Exactamente. Que en general hay uno que yo por lo menos no lo tenía tan claro, porque siempre se habla de una historia regional, ¿no? De una patria grande que se astilló y bueno, y Uruguay terminó siendo, ¿no? Claro. Pero hay otro enfoque que plantea que Uruguay ya estaba perfilado. Exactamente. Desde el poco principio. Menos que de los charrúas. Claro, por la cuestión de, entre españoles y portugueses, que coincidía justo el límite, en fin. Exactamente. Es gracioso eso, yo esa parte no la sabía, que era... Exactamente, se trataba justamente de eso, de incorporar los nuevos debates, las nuevas hipótesis, el estado actual de la historiografía uruguaya, con proyección internacional, rompiendo cualquier lógica provinciana. Esta es una colección que se va a leer en toda Iberoamérica. Ya se ha hecho la historia de Brasil, por ejemplo, la historia de Argentina, la historia de España, la historia de Portugal. Bueno, ahora está la historia uruguaya. La idea es, en cada capítulo y bajo lógicas de estandarización de la colección, la colección tiene una dirección, luego cada tomo tiene un coordinador y luego en cada libro hay 5 capítulos. Uno vinculado a la vida política, otro vinculado a la lógica del país en el contexto internacional, en este caso el Uruguay y el mundo, otro dedicado a la economía, otro dedicado a la sociedad y a la demografía, y el último dedicado a la cultura. Y los periodos son más o menos comunes.
En el caso uruguayo, el primer tomo abarca desde 1808 hasta 1880. 80, sí, sí. En el segundo tomo, 1880-1930. Y el tercer tomo, 1930-2010. Eso me llamó la atención, si el tercer tomo que llega hasta el 2010, ¿no? Llega hasta nuestro presente, hasta nuestro presente. Sí. Y bueno, nos llevó 3 años. Recuerdo a Javier Bravo, el director de la Fundación Cultural MAPFRE, que me llamó y me planteó la dirección de este proyecto. Era un proyecto muy ambicioso, llevó muchísimo trabajo y quisimos desde el comienzo hacerlo con algunos rasgos muy claros. Por ejemplo, no apostar a la historia canónica, sino que, por ejemplo, sumar los nuevos enfoques de las nuevas generaciones de historiadores. Por eso tú verás en cada uno de los tomos figuras ya más consagradas con otras figuras más polémicas, no solamente más polémicas, sino más nuevas, menos conocidas, correcto. Que sin embargo son estupendos historiadores. Verás también un ejercicio de interdisciplina, por ejemplo, en el caso de las visiones culturales, sobre todo en los últimos 2 tomos, recurrimos a visiones amplias, pero que venían de otras disciplinas. Por ejemplo, Ana Inés Larre Borges se encargó de de historiar la vida cultural entre 1880 y 1930, y la Tata Peirú desde 1930 hasta 2010. Cada capítulo además tiene, un poco reforzando su sentido de utilidad para un público iberoamericano, una bibliografía actualizada, plenamente actualizada, y una cronología del periodo abordado, también plural, que recoge no solamente los hitos políticos, sino también los cruces culturales, económicos, sociales. Es un esfuerzo muy grande. La editorial puso mucho know-how. Tú has visto el primer tomo. Sí, aparte traen ilustraciones que me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, de los charrúas o fotos del sitio de Paysandú, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que llaman la atención, sí. Exactamente. Cada uno de los tomos, además, tiene un pliego de fotos o de imágenes, porque también se entiende que la historia también es eso, mucho más en esta nueva cultura de la imagen. Y allí hay, por ejemplo, en el primer tomo hay imágenes y fotos realmente impresionantes. Y eso también recrea una época. Y eso se repite en los 3 tomos. Fue una tarea muy interesante y al mismo tiempo agotadora. Sí, no sé cómo hace Caetano para haciendo todo esto a la misma vez. Bueno. ¿No? Dirigiendo, coordinando. Porque hay un detalle que me llamó la atención. Ana Frega dice, por ejemplo, solamente para que vean los distintos enfoques, ¿no? La historiografía más tradicional siempre habla de que Artigas es un prócer, ¿no? Y que hubo una adhesión del pueblo, ¿no? De oriental. Y hay otra historiografía que dice que no fue unánime, por ejemplo. Bueno, esa adhesión, por ejemplo, ¿no? Para decirte cómo hoy están transitando las historiografías iberoamericanas. Hoy, por ejemplo, en el abordaje de las revoluciones, que hemos llamado siempre las revoluciones de independencia, hoy los historiadores buscan desconectar la revolución de la independencia. Claro, del relato de la independencia. Exacto. ¿Por qué? Porque en definitiva, por ejemplo, tomemos un ejemplo, el 9 de julio de 1816, ¿es la fecha de la independencia de la Argentina? Bueno, y eso da lugar a un debate extraordinario, porque durante todo el siglo XIX, lo que hay en toda América Latina es un magma muy diverso, muy cambiante, de independencias, de soberanías. Eso también obviamente ocurre en el Uruguay, de tal modo que pensar en una fecha de la independencia, en un punto de inicio de un país, y sobre todo pensarlo desde una lógica
esencialista. Es decir, bueno, el Uruguay se encontró consigo mismo. Bueno, Real de Azúa planteaba aquello de que, que es en el éxodo, ¿no? Que habría una especie de germen o de gesto. Fíjate, es un buen ejemplo también. En realidad nosotros hablamos de un éxodo, y hubo dos éxodos, porque una parte del pueblo oriental se fue tras Artigas, incluso contra la voluntad de Artigas, que tenía un ejército que le complicaba y que quería, y el pueblo en armas, que eso era el ejército oriental, y el pueblo que adhería a la causa revolucionaria, le impuso el seguirlo. Bien, pero nos olvidamos, y esto ha sido una historia que ha recogido, por ejemplo, Ana Ribeiro, que otro pueblo, otra parte del pueblo, hizo otro éxodo en un sentido diferente, yéndose a Montevideo, y que en términos numéricos eran más o menos simétricos. De este otro éxodo de los realistas, nadie habla. Nadie habla. Claro. Nadie habla. Entonces, también hoy los historiadores del período justamente plantean la idea de que la revolución no es la lucha entre los patriotas de un lado y los godos del otro, sino que es, en muchos sentidos, una guerra civil. Desde el punto de vista de que los criollos eran españoles de americanos, digamos. Exactamente. Una guerra civil en ese sentido. Y eso prosiguió, porque durante ¿Puede ser, perdón, el separatismo en España actualmente? Por ejemplo, o si las Islas Canarias quisieran irse de España, por ejemplo, o la historia africana. O Filipinas. Sin duda. En donde hay multiplicidad de intereses que están rodeando, y la causa fundamental muchas veces no es la independencia, entre otras cosas porque imperan identidades múltiples, por ejemplo, intenciones múltiples también, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, en las constituciones de las provincias que rechazaban llamarse argentinas, recién van a aceptar el nombre Argentina en 1860, en la década de los 60, porque argentino connotaba Buenos Aires, y para las provincias federales Buenos Aires era lo que era para Artigas, era el centro del cual irradiaba una perspectiva unitaria de la revolución. Sí, casi monárquica. Casi monárquica, en donde por otra parte había monárquicos. Buscaron monarcas para ver si había un candidato para monarca. Hasta descendientes de incas. La idea fue que en muchas de esas constituciones, en las primeras constituciones, se establece a título expreso de que serían considerados ciudadanos todos los nacidos en América. Propuesta que en la Asamblea General Constituyente y Legislativa de 1828 propuso, por ejemplo, Jaime Sudáñez, y no prevaleció. Pero esta idea en donde se combinaban el español americano, ¿no?, el oriental, el argentino oriental, digamos, esta otra idea de los nostálgicos españolistas, la idea de la expansión horizontal de lo que fue una revolución sin república y sin independencia, que fue la emergencia del imperio de Brasil, que se despliega a partir de la actitud del hijo de Juan VI, que se convierte en el emperador Pedro I, diciendo yo me quedo. O el movimiento juntista, que en principio no era independiente de España, pero sí de José Bonaparte y sí a favor de Fernando VII, que estaba, ¿no? Por ejemplo, el lunes estuvimos en... Me acuerdo, perdón que te interrumpa, pero algunas clases que iba de Reyes Abadí, y Reyes Abadí decía que hay una calle aquí que no se le da importancia, que es la 20 de septiembre. Claro. Dice, porque el 20 de septiembre de 1810 creo que fue la primera junta, el movimiento juntista comienza acá en Montevideo. Claro, exactamente. Entonces el inicio, desde su visión, la de Reyes Abadí, ¿no?, que era bastante hispanista, digamos, claro, era el inicio de la rebelión, digamos, de los españoles de acá contra los franceses, contra Bonaparte y todo eso, ¿no? Entonces, plantearse la idea de la fecha de la independencia. Nosotros este lunes, con varios historiadores uruguayos, fuimos a la Argentina y tuvimos un muy buen debate, un seminario, para justamente rediscutir el 9 de julio en la historia regional. Y una de las cosas que surgía es que en el Congreso de Tucumán, Artigas estaba invitado y no fue.
y no fue con una carta muy dura. Pero tampoco fue ningún representante de la Liga Federal, de las provincias de la Liga Federal. Ah, no fueron de Entre Ríos, ya no. Claro, ni de... Entonces, bueno, hacer un planteo romántico... Claro, que ahí se independizó Argentina, que ahí y faltaban no sé cuántas provincias. Bueno, no es un gran equívoco, y sin embargo, esa es la historia... Sí. que se enseña en las escuelas. Bueno, es un poco la historia que se necesitaba como relato de país. Ahí hay otra cosa, me parece, en la historia habitual, digamos, o tradicional, que es el tema como de las intenciones y los intereses, o la teleología, digamos, de que cada uno, como que todo iba a converger en la independencia, claro, como que todos se habían previsto eso, claro, cuando en realidad, como es ahora la historia, actualmente, ¿no? Por supuesto. Es un cúmulo de choques y de intereses donde no hay una prevalencia o o sea, no hay un ajedrecista que dice, bueno, vamos a terminar acá. Pero por supuesto, la historia uruguaya en el siglo XIX es un ejemplo estupendo para entender eso, porque ¿cuál es el gran debate a lo largo de toda la historia del Uruguay del siglo XIX? Bueno, primero, si se podía ser o no independiente. Y estaban aquellos que decían no, entre otras cosas porque la independencia podía traer el retorno de la anarquía. Cuando en los documentos aparece la idea de la anarquía, se habla de Artigas. O sea, la independencia, ¿qué era lo que podía traer? Una nueva revolución popular y radical. Y nadie quería, la mayoría quería eso. O la idea de que Artigas quería la independencia. Bueno, ni que hablar. Bueno, pero eso, viste que... y hoy toda la simbología artiguista es el padre de la nación uruguaya, que nunca conoció ni quiso. Y está en la Plaza Independencia de Montevideo, ciudad a la que odiaba. Y aparte Vivo no quiso volver. Y Vivo no quiso volver. Porque ese proyecto no era el de él. No era el suyo. Entonces están aquellos que dicen, bueno... nuestro destino es unirnos al imperio del Brasil. Y allí está Andrés Lamas, por ejemplo, y está el periodo menos estudiado de la historia del territorio, que es la Cisplatina, que es casi una década, en donde lo que hoy es el Uruguay perteneció a un imperio primero lusitano y luego brasileño. Después están aquellos que siempre quisieron, bueno, recuperar la unidad del viejo virreinato en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y están aquellos que defendían primero una identidad provincial muy fuerte, porque el proyecto de Artigas no fue federal, fue confederal. Y este es otro error en el que se cae. ¿Y qué diferencia hay exactamente? Y bueno, la confederación le da a cada una de las provincias un poder muy grande, expresamente en las instrucciones se lo dice. El gobierno de cada provincia mantendrá todos los poderes, salvo aquellos expresamente delegados al gobierno supremo de las provincias. Entonces, era una confederación, entre otras cosas porque la palabra federación era una palabra muy joven. Provenía de los Estados Unidos. Estados Unidos, sí, es el experimento, ¿no? Y desde esa perspectiva, la historia de la palabra oriental es una historia larga y compleja y cambiante. Hay que pensar que, digamos, la Federación de Estados Unidos, nada más ni nada menos que cada estado tiene su propia Corte Suprema, salvo la defensa nacional y salvo las relaciones exteriores, tiene policía, tienen su propia constitución, Estado de Derecho, leyes distintas. Sí, pena de muerte en uno, pena de muerte en otro. O sea, estamos hablando que ese proyecto le parecía moderado incluso a Artigas, era una cosa más... Claro, y fíjate la paradoja. Artigas, que era tal vez el líder confederal más radical de su tiempo, es visto como el padre de la nacionalidad del país más centralista del Cono Sur. Porque nosotros tenemos la República Federativa del Brasil, que sigue manteniendo esta idea de, bueno, un país continente que solamente es posible a partir de un estatuto federal, y luego la República Argentina, que es una república federal. Que supuestamente Argentina, después de pelear a Buenos Aires contra el proyecto ortiguista, lo asume en 1860 y bueno, se hace una federación. Era la única manera. Era la única manera, ¿no? Era la única manera. Entonces, bueno, esta colección lo que busca es traer la interpelación de una nueva mirada sobre la historia
del territorio, justamente para, bueno, conocerla con otros ojos. La historia no cambia, pero sí cambia la mirada. Sí, sí, sí. También hay a veces madurez de sociedades que no requieren ya tanto aquel relato de nacimiento y de esencia para darse por otra sentido, parte, ¿no? nosotros uno va caminando y al final se mira frente al espejo y dice, bueno, somos así, no importa si Artigas pensaba otra cosa, ¿no? Claro. Ya llevamos 200 años. Nosotros creemos que todos los países del mundo tienen fecha de la independencia. Claro, sí, sí. Y eso no es así. Yo creía eso. Y eso no es así. Cuando fui a España me sorprendí que nadie tenía guerra. España tiene una guerra de independencia, pero los otros no tienen ni himnos, no tuvieron que crearlos porque no había las otras. Claro. Francia, Inglaterra, Italia. Claro. Gerardo, esperamos un momento, amigos, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gerardo Caetano. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el historiador Gerardo Caetano a propósito de esta colección que se llama Uruguay en la historia contemporánea de América Latina. Es un proyecto continental donde cada país genera una investigación, su propia historiografía, pero en relación con el continente. Estamos aquí sacándonos fotos, se le están sacando fotos a Gerardo Caetano, así que no, esto por suerte es la radio, y puede sacar fotos al libro y también a algo que le traje a Gerardo Caetano. Gerardo, estamos hablando de la historia y podemos seguir conversando en torno a este... Y estábamos llegando incluso a nuestra época, ¿no? Cuando llega un momento en que las sociedades no requieren necesariamente ese mito fundador o fundacional, ese relato donde digamos que somos los mejores, en fin, no sé qué, que en general incluso se ha pasado para el fútbol también, ¿no? Claro. Es decir, está bien, es necesario en determinado momento, pero todo evoluciona, ¿no? No hay nada estático y sobre todo estos mitos, que no están mal, digamos, como leyendas, pero hay que asumirlos que Claro. no como historia, no como algo que ocurrió exactamente, ¿no? O sea, Artigas no era alguien con una mente privilegiada que supo exactamente hacia dónde iba acá, sino que era alguien, y eso se ve, un pragmático que iba, digamos, improvisando un poco sobre la marcha porque era militar, era político, en fin, ¿no? Y no tenía aliados y los aliados y tenían enemigos, sus intereses y no era un superhombre, superhombre. Y se parece mucho más a nosotros de lo que podemos suponer, aun cuando nos distancia de él 200 años. Eso, que bajar la mochila del pasado y tratar de verla, bueno, humanizándola. Yo siempre he creído y espero que creeré, que la hace infinitamente más interesante. Sí. Un detalle que yo siempre he dicho, y eso tiene que ver es una idea que he pensado, y que tiene que ver con, como ocurre con la visión crística, ¿no? De Cristo, de Jesús, ¿no? Hay una película de Buñuel donde se representa una estampa de Jesús, y de repente alguien la mira, y esa estampa se está riendo. Y una caricatura de Jesús riendo, ¿no? Y entonces parece una herejía, en realidad no es una herejía, pero es una caricatura riéndose. Artigas jamás lo vemos riendo, ¿no? O sea, es la seriedad, porque el humor o la risa va en contra del poder, del relato institucional, de la institución, ¿no? ¿Tú has visto en el Uruguay alguna vez a la gente cantar el himno riéndose? Y sobre todo a los niños de la escuela o del liceo. Yo he visto, azorado como profesor hace mucho tiempo cuando daba clase en el liceo, sancionar a niños o adolescentes porque se reían cuando se cantaba el himno. Y es increíble, porque por ejemplo, Valle y Ordóñez, cuando le tocó presidir el país, nada menos que en el centenario de la Batalla de las Piedras, Valle y Ordóñez primero no fue a las Piedras a la celebración, lo cual en las Piedras nunca se lo perdonaron. No puso banderas en su casa, lo cual toda la prensa opositora... Sí. Y salió en defensa de un naranjero que no se había sacado el gorro en pleno acto cuando se estaba entonando el himno nacional. Y entonces dice, ¿y dónde está dicho que hay que sacarse el sombrero cuando se entona el himno nacional?
Y termina un largo editorial, siendo presidente, lo firmaba, diciendo, el himno debiera ser tocado en son de chacarera y bailado. Bien, eso le causó a Valle de Ordóñez el anatema de, bueno, antinacionalista. Sin embargo, si hoy tú ves, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Alemania, cuando se canta el himno, verás que, por ejemplo, en las tribunas se baila, se ríe, la gente incluso, por ejemplo, lo he visto mucho en Estados Unidos, la versión del himno en las Olimpiadas o en los grandes campeonatos, lo hacen de manera estilizada. Recuerdo cuando en las Olimpiadas de Los Ángeles, el himno lo cantó Whitney Houston, y era con una versión absolutamente estilizada de Jerry Kay. Eso es imposible en el Uruguay. ¿Por qué? Porque toda la simbología patriótica está unida con una cosa de solemnidad, de casi opacidad. Sí, algo religioso también, no sacro, ¿no? En el sentido, por eso te decía que es lo contrario a la risa o al o al humor, ¿no? Y eso obviamente porque la risa y el humor humanizan, y entonces y lo otro, la idea es enaltecer, ¿no? Es subir, claro, ¿no? Y eso distancia a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes de la historia, que es mucho más viva, que es mucho más dinámica, que es mucho más conflictiva, que es mucho menos negro y blanco, que es mucho más humana. Gerardo, el Uruguay en el siglo XX ha conocido tres, bueno, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Los tres partidos, ¿no? Blancos, colorados, frente amplistas, ¿no? Digamos, que son los tres grandes partidos, ¿no? No hay un cuarto partido, ¿no? Grande. Digamos, que pueda ganar las elecciones del Partido Independiente o Asamblea Popular y gobernar, ¿no? Exactamente. Digamos, ¿no? O sea, exactamente. Digamos, y los tres partidos se han encontrado, por ejemplo, con ciertos límites, aparentemente, que son, por ejemplo, la reforma del Estado o la eficiencia o la administración. Y yo te decía que, antes de venir acá, encontré que tenía un ejemplar de Marcha de 1952, del 18 de abril, que lo quiero leer un poco simplemente porque Marcha uno lo abre y la segunda página, ¿no? La primera es la primera plana, la segunda son las cartas de los lectores de Marcha, ¿no? Y tienen cartas de lectores, ¿no? La primera carta, que está puesta para que uno la lea, digamos, del lado izquierdo, se habla de las calles de la ciudad y de la basura que hay en Montevideo y lo sucio que somos los montevideanos, ¿no? Esto dice la primera carta. La segunda carta, que se llama Crimen y Reparación, se habla de el Código Penal y las necesidades de endurecer las penas, y se plantea una idea de que una forma de endurecer sería que los presos pagaran, indemnizaran a las víctimas, y entonces su trabajo, el sueldo, fuera para las víctimas, o se le embargaran los inmuebles, ¿no? La cuarta carta habla de un trámite de sacar un teléfono en la UTE, que era en ese momento, y habla de la ineficiencia. Los bornes. Pero habla de la ineficiencia en cuanto a los mostradores, de fulanito, menganito, entonces se va a todos los trámites que hay. La quinta dice xenofobia, que es una cosa especial de ese momento, que es un extranjero, un italiano, que decía que increíblemente no se le puede dar la nacionalidad, o sea, llevaba como 10 años haciendo el trámite, que me llama la atención eso. Con esto, ¿qué quiero decir? Simplemente, digamos, hay como problemas que no se han resuelto desde 1952. Ciertamente, y muchas veces, yo no creo para nada en esas teorías, por ejemplo la teoría cíclica, que el pasado es un ciclo que se repite, para nada, no creo en eso. Lo que sí creo, y esto lo dice con mucha inteligencia en uno de sus últimos trabajos, Beatriz Arlo, es que el pasado siempre llega al presente. Ah, sí. Y esto es muy interesante, porque nosotros interrogamos al pasado desde el presente. Y más allá de que siempre los historiadores buscamos evitar
el peor vicio de un historiador, que es el anacronismo. Claro. Leer en el pasado el presente, ¿no? Exactamente. Para justificar el presente. Exactamente. Para justificarse. ¿Sí? O hacer del pasado el futuro que queremos. Claro, para que todo coincida, digamos. Exactamente. O buscar las justificaciones de lo que pensamos, etcétera, etcétera. Lo que dice Beatriz Arlo es justamente eso, es que en definitiva, así como en la literatura cambia, pero los asuntos son los mismos. Son los mismos. Sí, exactamente. Bueno, en la historia cambian los gobiernos, pero los asuntos, en buena medida, son los mismos, lo cual no quiere decir que todos sean lo mismo, ni que nadie pueda decir, no, mirá, yo... O que no se pueda limpiar Montevideo, por ejemplo. O que no se pueda limpiar Montevideo, o que nunca vamos a superar nuestros problemas. No, nada de eso. O que son todos iguales. No, nada de eso. Solo que, y esto es algo que el Uruguay ha vivido con la incorporación del Frente Amplio entre los partidos gobernantes, ¿sí? Hay cosas que desde la oposición, incluso desde una oposición larga, cargada de tiempos de resistencia, de una cultura de la resistencia, se ven de una manera, y luego el ejercicio del gobierno, ¿qué es lo que hace? Y bueno, cambia la mira, cambia la perspectiva. Claro. El Frente Amplio nunca tuvo que enfrentarse a lo que era hacer un ajuste fiscal. Hasta ahora nunca se ha enfrentado. Nunca. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque llegó al gobierno en la coyuntura soñada. 10, 11 años de bonanza extraordinaria. Bueno, ahora le toca probar su textura de gobernante. ¿Y dónde se ve la textura del gobernante? No cuando tiene que distribuir bonanza, sino cuando tiene que enfrentar, desaceleración económica y aún estancamiento. Ahí se ve. Y eso desde la oposición es muy difícil comprenderlo. Pero, por ejemplo, desde la oposición se planteaba, y yo creo que esa idea todavía está en algunos, de que si se subían los sueldos de los funcionarios que estaban muy caídos, ¿no? Si se hacía una carrera funcionarial, si se ponía el concurso, entonces iba a mejorar todo. Y se ve que eso no ocurrió así, digamos, desde el punto de vista administrativo. Por supuesto, porque además el Uruguay, históricamente, para entender el Uruguay, lo primero que hay que pensar es la escala. El Uruguay es un país pequeño, no tanto en términos geográficos, porque como bien señalaba HD, si Uruguay hubiera estado en Europa hubiera sido un país medio. Un país intermedio, donde cabía Bélgica, Holanda, Suiza, Dinamarca, o Inglaterra menos Escocia. Claro. Bueno, o la mitad, un 60% de España. O la mitad de Alemania. Claro. La geografía no marca la idea de país pequeño. Sí la marca la idea de poca población, y la marca una cuestión relacional, que estamos al lado y en una ubicación geopolítica privilegiada de dos gigantes, un país continental como Brasil y un país con todos los climas, con todas las posibilidades como es Argentina. Entonces, claro, esa señal de país pequeño, de paisito, es un tema de escala que está en el origen. Pero por ejemplo, pues se puede hacer también del defecto virtud, ¿no? Gracias a eso, Valle de Ordóñez pudo hacer un laboratorio de experimentación social. Es que justamente de eso se trata. Un país pequeño, un país de escala pequeña, primero, es un país que puede ser un laboratorio experimental. Sí, puede hacer el plan Ceibal, fue el único que pudo hacer rápidamente el plan Ceibal, y porque había... Por ejemplo, el Uruguay encontró sus mejores versiones cuando pudo aprovechar sus dimensiones de escala. Y cuando pudo hacer, por ejemplo, nosotros no lo vemos, pero el hecho de que Uruguay haya apostado en los últimos 6, 7 años a que la mitad de su matriz energética fuera de energía renovable, ha hecho el milagro que los uruguayos de hace 10 décadas no lo hubieran creído, de que el Uruguay pueda plantearse, en términos muy cercanos, venderle energía a la Argentina. Y superar todo tipo de crisis como había, o de programación, en fin, todo esto, gracias a las dimensiones
más o menos, porque en 7 años ningún otro país cambia el 80 o el 60 Por o el supuesto. 50% de la Ahora, pobreza energética. Eso también nos debe exigir. Yo cuando veo, no, lo que pasa es que a la educación uruguaya no la cambia nadie. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Gerardo Caetano? Aguantame en línea, aguantame acá un poco, que vamos a hacer una pausa, amigos, seguimos conversando después de la pausa con Gerardo Caetano. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos conversando con Gerardo Caetano. Digo, yo te corté un poco, estabas hablando, bueno, de uno de los temas, digamos, liminares o los límites que nos encontramos los uruguayos, no solo ante esta supuesta o aparente crisis, en un mundo donde, atención, ¿no? El mundo en este momento es un lugar muy movedizo y peligroso, digo, ¿no? Hoy me acabo de enterar que en España Rajoy no puede hacer gobierno y ya se está planteando una tercera elección, por ejemplo, ¿no? Porque Ciudadanos le dijo que no, y entonces el PNV le dijo que no, en fin. Y digo, en Inglaterra ya vemos lo que está pasando con Europa, en fin, una serie de cosas, lo que está pasando en el Mercosur. Pero más allá de esas movilizaciones que hay, esa fluidez, ese estado de liquidez que hay en el mundo, ¿no? Uruguay tiene tareas muy sencillas que son las del desarrollo, que pasan por mayor eficiencia, mayor productividad, que yo te decía, decíamos fuera del micrófono, que han quedado en el campo cultural, digamos, de neoliberal prácticamente, como frase, la excelencia, conceptos que son universales y que apuntan para mejorar, ¿no? Por cierto, el Uruguay está esta discusión si supo aprovechar o no la década de la bonanza. En primer lugar, la década de la bonanza provino una vez más de la venta de commodities. Sí. Sí. Claro, eran commodities y son commodities distintas, con alto valor de incorporación de ciencia y tecnología, cosa que antes no ocurría. Digamos, la carne de la trazabilidad no es la carne de hace 20 años. De acuerdo. Y en el mundo es valorada de una manera muy diferente. Lo mismo la revolución arrocera, que llevó al país a tener, ahora hay problemas, pero que llevó al país a tener un nivel de productividad por hectárea en arroz como ningún otro en el mundo, no se hizo por generación espontánea. Lo mismo podríamos hablar de todo lo que ocurrió con, por ejemplo, la madera. Sí, toda la parte de papelera, la pastera. Hoy se acaba de anunciar que quizás haya otra nueva pastera también. Bueno, mira esa información. Simplemente, si se instala una nueva pastera, el año que viene ya tenemos asegurado un 1% de crecimiento del producto. Eso en otro país no ocurre. Es un país de escala pequeña. Es un país que tiene antagonismos negociables, que tiene problemas con solución. Pero, por ejemplo, tenemos problemas, se me ocurre, digo, a nivel de discurso y a nivel de críticos y de politólogos, me da la sensación, digo, atención, de qué pasó en estos 10 años, ¿no? Yo ayer leí un artículo en el diario que decía, Uruguay vivió en estos años la más profunda redistribución de ingresos de la que se tenga registro en la historia del país. Dice eso. Además es la más profunda en todos los procesos de izquierda que ha habido el continente en la última década, más profunda que los procesos con mucha más parafernalia, se mida como se mida, con el índice Gini, con la relación entre los ingresos más altos y más bajos, con la relación entre lo que apropia el trabajo y lo que apropia el capital. Esta es una visión de Fernando Isabela, publicada en La Diaria, y dice otro detalle que uno se olvida, yo por lo menos me olvido cuando se habla de las jubilaciones. Dice, no hay, el hecho que la pobreza de personas mayores de 65 años es casi inexistente, cuando entre los niños es alrededor de un 20%. Bien, todo eso es cierto. ¿Eso es cierto? Todo eso es cierto. Por ejemplo, no hay experiencias a nivel internacional de que, y está bueno que lo digamos un día antes de un paro. Sí. Paro al que yo adhiero, y voy a explicar por qué. No hay país en el mundo que hoy pueda mostrar que en 10 años el salario real creció un 50%. No hay país en el mundo.
no hay país en el mundo que se haya pasado de un 40% de pobreza, que era el índice del 2004, a un 9.7, que es el índice de los últimos años. No hay país en el mundo que haya tenido un 4,7% de indigencia en el 2004 y que hoy tenga un 0,2, 0,3. Y podríamos seguir. Ahora, estábamos muy mal, veníamos de una crisis terrible y hoy tenemos situaciones inadmisibles. Por ejemplo, no es admisible que tengamos 120.000 uruguayos jubilados, con todo lo que implica la vejez en múltiples aspectos, que tengan la jubilación mínima, que son 8.700 pesos. Yo te pregunto, ¿cómo vivís con 8.700 pesos? Saca el tema de los medicamentos, que justamente los viejos... FONASA, que es una cosa así. 8.700 pesos. No, y también hay que sacar, digamos, los que son patrones, que asumieron esa jubilación, pero de todas formas hay un... 8.700 pesos. Un grosor grande. Es inadmisible, es inadmisible. Es inadmisible ¿Pero que qué haya... se hace con eso? ¿Vos decís que eso se puede solucionar? Bueno, hay que tener la voluntad política de decisiones fuertes en donde, por ejemplo, los salarios sumergidos y las jubilaciones sumergidas tienen que tener un tratamiento no especial como han tenido, un tratamiento hiper especial. Claro. Por ejemplo, hay 500.000 uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos. Yo te pregunto, si vos tenés que alquilar, ¿cómo vivís con 15.000 pesos? Hay 200.000 jubilados que ganan menos de 10.000 pesos. ¿Cómo hace un veterano para vivir con menos de 10.000 pesos? Después está la realidad. Y después tenés la estructura tributaria. Económica, tributaria, que en la medida que haya actividad bárbaro. Y después te dicen, bueno, pero estamos en desaceleración económica. Y es cierto. Y el Brasil, que es tu segundo comprador, cayó un 25%, cayó la exportación. Brutal, y la Argentina está con situación difícil, y la India y China, que es tu primer comprador, se desaceleró. Todo perfecto. Pero tenés una estructura tributaria que sigue siendo regresiva. Cuando tú decís, bueno, ¿cómo recauda el Estado? El 50% de lo que recauda el Estado por impuestos es el IVA, el impuesto más regresivo. Y después el IRPF. Bárbaro, el impuesto del IRPF tiene su progresividad, pero es la progresividad sobre el ingreso. Sí, sobre el salario, sobre la renta, digamos. No sobre la renta. Sobre el ingreso. No sobre la renta. Y después los otros dos impuestos, que son los impuestos que gravan al capital, el IRAE, que es el impuesto a las actividades económicas, y el impuesto al patrimonio, son sumados, 13 más 7, 20%. Y luego tenés renuncia fiscal. No le gusta nada al equipo económico que se hable de renuncia fiscal, pero tenés exoneraciones fiscales a grandes capitales justamente para atraer algo que ha sido un factor muy importante para el desarrollo uruguayo. Es el equilibrio, ¿no? O sea, vos tenés que atraerlo, pero después que lo trajiste... ¿no? Bárbaro. Pero la pregunta es, bueno, tú podés tolerar que en este panorama de contracción y de contracción del mercado interno, que es un mercado que dinamiza el empleo, tú, por ejemplo, como anticipo, no como aumento, como anticipo, le propongas a veteranos que ganan 8.700 pesos un anticipo de 200 pesos. Es inadmisible. Sí, a mí me cayó mal también, te digo, pero leyendo el artículo de Isabela, lo que veo también es que una cosa es la foto, que es la de 200 pesos, y estamos de acuerdo, y otra cosa es la película por la cual las jubilaciones fueron creciendo, todo lo que han crecido en estos 10 años. Bárbaro, hay una película, digamos. Perfecto, pero el tema es dónde estaban y dónde están. Flores Mora decía que la política no era el arte de lo posible, sino que era el arte de hacer posible lo necesario. Bien, yo no puedo creer que un gobierno con sensibilidad social, un gobierno progresista, como no tengo dudas que es pueda admitir que en un contexto de desaceleración no hay margen
para discutir con los empresarios, bueno, un incremento de su contribución. No, y al mismo tiempo, desgraciadamente, sí hay margen para las corporaciones, ¿no? Como llámense los trabajadores municipales, llámense los trabajadores. Y para esas corporaciones, y los de la garrafa, digamos, y los desequilibrios gigantescos en los salarios. En los beneficios. Ahí y después tenés otras cosas que tampoco son admisibles. Es decir, un déficit de 800 millones de dólares en una empresa pública como ANCAP en los últimos 3 años es inadmisible. Sí, bueno, esos son errores gigantescos. Gigantescos, pero todos somos personas, todos erramos. Pero bueno, hay errores y errores, y los errores con los fondos públicos, pero después, en el momento en que tenés que enfrentar una circunstancia diversa, bueno, opciones. Y yo lo que veo es que esta opción, tanto de las pautas salariales como de la atención a los salarios más sumergidos y a las, ¿cómo se llama?, a las jubilaciones más sumergidas, son problemas. Y esto tiene que ver con la historia. Valle Ordóñez, hace 100 años, decía, quiero un país modelo, o sea, un país desarrollado, en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Yo me pregunto, hoy, ¿se cree eso? ¿Se cree eso? ¿Se cree posible crear un país desarrollado en donde los pobres sean menos pobres, pero los ricos sean menos ricos? Cuando tú te enterás de que en este contexto en donde los salarios sumergidos, las jubilaciones sumergidas, tienen esta apretura y esta respuesta claramente insuficiente del gobierno, de un gobierno con sensibilidad social, y por otro lado, bueno, prácticamente no se puede discutir ninguna alternativa a exonerar de impuestos al alto capital. Yo creo que Valle hubiera pensado, no se puede discutir ninguna alternativa a exonerar de impuestos al alto capital. Yo creo que Valle hubiera pensado distinto. Creo que Wilson Ferreira hubiera pensado distinto. Y creo que muchas figuras emblemáticas de la historia de la izquierda hubieran pensado distinto. Por eso la historia también interpela. Claro. No para repetir las recetas, pero sí para recoger la inspiración. Gerardo Caetano, gracias, mil gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un placer hablar con vos. No, el placer es mío y como siempre es un gusto estar aquí. Amigos, mañana va a haber paro, va a haber programación especial. Los espero el viernes a partir de las 19 horas, que estaremos hablando con el director de teatro, Alberto Simber, que dirigió la obra que la recomiendo, La marihuana de mamá es la más rica. Es una comedia satírica de Darío Fo, que fue escrita en el año 76. Darío Fo ganó el premio Nobel en 1997. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.